Bueno, yo creo que ya comencemos. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Estefanía Sotomayor. Yo soy periodista y soy lifestyle blogger y creo que en esta ocasión también cabe acotar que soy mamá y que estoy dando de lactar. Y a propósito de la Semana de la Mundial de la Lactancia, tenemos a Eduardo Yutox, espero haberlo dicho bien, junto a nosotros, con quien vamos a estar hablando acerca de la lactancia materna. Bienvenido. Muchas gracias a la plataforma de Dr. Easy y por la oportunidad y gracias por la presentación, Estefanía. Bien, sí es importante hablar sobre la lactancia en los actuales momentos porque hay que darle un impulso a la lactancia materna porque la lactancia complementaria o artificial está ganando mucho terreno. Y es justamente que esta semana, del 1 al 7 de agosto, sí se desarrolla lo que se denomina la Semana Mundial de la Lactancia. Y es justamente para poder fomentarla y estimular a las madres a esta práctica que es una práctica natural, es una práctica normal para las mujeres. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar. Los beneficios de la lactancia materna son incontables, son irrefutables. Los beneficios no solamente son para el bebé, por supuesto que para el bebé es el mayor beneficiado, también lo son para la madre y ustedes van después a entender por qué son para la madre, porque realmente muchas enfermedades, muchas patologías, por ejemplo, que la madre puede tener a nivel de útero, de glándulas mamarias, de ovarios, se disminuyen importantemente cuando la lactancia se ejecuta en las mamás. También el resto de la familia se beneficia hay una cohesión mayor entre todos, los hermanos son esperados, el desarrollo de toda la familia, la unión de los padres también es algo que se debe fomentar. ¿Cómo debemos ¿Por qué es tan importante la lactancia para un bebé? Comencemos con eso, yo creo. La lactancia es desde varios puntos de vista, ¿no? Pero el que más hay que trabajarlo es la parte inmunológica. El niño a través de recibir la leche materna no solamente está recibiendo alimento, que es el alimento ideal por todas las características propias, a tal punto que se puede criar a un bebé solamente con leche materna. De hecho, los niños criados por leche maternas podríamos decir que son los más hermosos que hay, comparando el grupo de los que reciben leche de tarro y los que reciben la lactancia materna. Bien, inmunológicamente, ellos reciben una serie de mecanismos entre los que se podría decir que los mecanismos defensivos son los principales que reciben ellos. Ellos reciben una serie de anticuerpos. Y es interesante revisar este detalle que estamos comentando, porque el bebé recibe información codificada, inmunológica, sistemas de anticuerpos que la madre le regala a través de la lactancia materna, que provienen de toda la información que la madre previamente a su embarazo tuvo, los contactos infecciosos, por ejemplo, fiebre tifoidea, el bebé recibe anticuerpos donados por la madre de fiebre tifoidea. Recibe sistemas defensivos codificados de dengue, de paludismo, de todo lo que haya padecido la madre. Entonces, se fortalece mucho la parte inmunológica. Entonces, sí es importante. El niño se beneficia de una manera directa. Y entonces, yo diría que esa es la parte más importante de todo. Ahora, ¿cómo podríamos comparar nosotros? La mamá la podríamos comparar, podríamos decir que es una computadora, es una laptop, es un CPU, y le pasa a través durante el embarazo, pasa información a través del cordón umbilical. Y una vez que comienza a lactar el bebé, una vez que ya nace, el bebé recibe toda esa información que podríamos decir a través de la lactancia, y es como que la mamá, que es la computadora, la laptop,
pasa la información a un pendrive, que en este caso pues podríamos compararlo como un bebé. El niño recibe toda esa información y la guarda, y le va a servir para defenderse de una serie de infecciones propias de los primeros meses de vida. Entonces, es importante, pues la pregunta suya es bien importante porque la tenemos que entender así. Entonces, muchos niños se definen de tantas cosas que hay de manera inicial hasta que se empiecen los esquemas de vacunas, que es para justamente estimular y reforzar las diferentes enfermedades que son propias de la primera infancia, ¿no? Esa es la parte de la información, de la estimulación, de la parte inmunológica. Pero aparte de eso, hay una serie de ventajas que es, por ejemplo, la neuroestimulación. En los niños que reciben leche materna, en realidad son los mejores estimulados. Son los mejores estimulados porque ellos tienen una serie de sustancias que reciben de la mamá que les permite aceptar una serie de eventos que van recibiendo y adaptándose. Entonces, el bebé se desarrolla muy bien desde ese punto de vista, la neuroestimulación, y establece un mejor vínculo con la mamá. Un bebé que pasa lactando con su madre tiene un nivel de vinculación con su madre grandísimo, a tal punto de que es de fácil reconocimiento para un bebé ver a su mamá, oler a su mamá, oír a su mamá, que ya la estaba oyendo hace muchísimo tiempo, durante los 6 últimos meses. De la barriga. Pues, es la barriga la única, los tejidos de la barriga son los únicos que los separan de los sonidos de la madre, de tal manera que reconoce. De hecho, por ejemplo, es interesante entender que se habla de neuroestimulación, por ejemplo, las diferentes tonalidades de la música. Y se habla de Mozart, se habla de Vivaldi, se habla de música gregoriana y que producen una neuroestimulación. Entonces, por eso se les recomienda a las madres que puedan utilizar esta música como parte de su embarazo, para que el bebé con esas notas musicales también logre un poco de tranquilidad. Entonces, desde que hay una serie de ventajas, hay. Lo ¿Y mismo, por cuánto tiempo es recomendable que una madre debe lactar a su hijo? el tiempo, a ver, dividimos la lactancia materna en leche de mamá, que es una lactancia exclusiva, 6 meses. Ojalá pudiésemos avanzar 6 meses. La gran mayoría de las mamás no llegan a los 6 meses, aunque ahora se está incrementando. Pero ¿hasta dónde, hasta qué tiempo puede darse de lactar? 2 años. No es tanto la parte alimentaria, pero sí se recibe todo el sistema inmunológico que estamos conversando, y también se recibe toda esa neuroestimulación de parte de la madre. Entonces el niño en sus fases cognitivas desarrolla muchísimo mejor. Y el tema del sistema inmunológico, o sea, de todo esto del sistema inmunológico que una madre le puede dar a su hijo, ¿dura durante estos 2 años? ¿Todos Sí, estos beneficios duran durante los 2 años? sí, la recepción completa mientras dure la lactancia materna, que es leche viva. A mí me gusta mucho el término de leche viva, porque la leche de madre se la puede entender como tal, porque lo que se está recibiendo es una serie de anticuerpos, sustancias naturales de fácil digestibilidad. Hay una serie de cosas que en realidad son importantísimas para un bebé, para un lactante menor que recibe esto, ¿no? Entonces sí, hay que tratar de perseguirla. Bien. Y también al principio hablábamos un poco de los beneficios de la madre. ¿Cuáles son estos beneficios? Los beneficios de la madre, claro. Les había platicado un poquito de que cuando se estudian grupos de mamás que dan de lactar, ese grupo de mamás tiene menos probabilidades, por ejemplo, de un cáncer de ovario. Los grupos de mamás, cáncer de ovario es menor.
Cáncer, cáncer de mama es menor. Las mamás que dan de lactar tienen menos probabilidades. Cáncer de ovario, hay cáncer de útero, una serie Y otra cosa, lo que respecta al síndrome metabólico, la obesidad es regulada, la parte de diabetes es regulada en las madres que dan de lactar. Sí, son importantes. Y me faltaba decirle algo que es en lo que respecta al desarrollo del niño, en lo que trabajamos con la parte mandibular. El niño que tiene una succión y que va trabajando en la glándula mamaria, desarrolla mejor su mandíbula y eso lo predispone a trabajar mejor para la parte del lenguaje. Entonces son cosas diferentes que no las debemos dejar a un lado. Entonces sí, eso del desarrollo es importante. Y eso le da capacidad para el lenguaje después, porque el trabajo de la lengua ahí funciona mucho, ¿no? Entonces sí, y la futura educación. Tenemos algunas preguntas que anteriormente dejaron algunos de los pacientes en el Facebook de Dr. Easy, y en una de ellas dice si es que influye en algo el desarrollo de los dientes al dar de lactar. Sí influye. Definitivamente que sí, o sea, lo que estamos hablando del desarrollo mandibular, definitivamente el estímulo para la dentición se ejecuta. Entonces, es muy probable. Ahora, cuando hablamos de dientes, muchas mamás dicen, ya tiene dientes y me muerde la mama, me muerde el pezón. Entonces, no, el niño se va reeducando y se va adaptando muy bien con su mamá a pesar de que pueda tener dientes. Entonces, no necesariamente llegamos a tener mamás que tienen mucho dolor por las mordidas, sino que se van adaptando y la madre tiene la oportunidad de explicarle y ahí va conversando con su hijito y le va diciendo y es una fase interesante en lo que va la relación, ese vínculo que se va dando con la mamá y el bebé. Perfecto. Y yo creo que en esta época en la que estamos pasando por una pandemia, muchas de las preguntas y mucha gente se debe estar preguntando, ¿una mamá que puede estar contagiada puede seguir dando de lactar o no? ¿O cuáles serían las recomendaciones para hacerlo? Durante COVID, no hay impedimento para la lactancia. No se ha demostrado todavía el traspaso de microbios, de virus, a través de la leche materna hacia un bebé. ¿De acuerdo? Lo que se tiene que tener cuando hay una mamá que es portadora de COVID es que la madre realmente tenga mucho cuidado en el momento de la lactancia. Si es portadora, ya sabemos que a través de la saliva, pues los virus pueden contagiar. Entonces habrá que tener una mascarilla adecuada, de buena calidad, la distancia que se debe guardar al respecto de la estrechez con ellos y estar hablándoles encima, que tener mucho cuidado. Y la otra, el lavado de manos. Las mismas indicaciones que es para el adulto. Lavado de manos y la utilización de la mascarilla, que son bien importantes. Perfecto. También aquí hay otra pregunta que es esto de, hay muchos mitos en esto de tomar las coladas para generar más leche. ¿Qué se puede hacer para generar más leche? Yo creo que esa es la pregunta correcta. Es interesante eso, porque muchas mamás tradicionalmente o heredablemente reciben información especialmente de sus madres. Entonces, las abuelas dicen, tienes que tomar coladas, tienes que comer esto, tienes que tomar lo otro, y lo que se provoca a veces es un incremento de peso en las madres. Y no es que se produzca más leche, la cantidad de agua suficiente a través de sus jugos, sus frutas y comer adecuadamente. No se necesitan las coladas, no se necesita el cuáquer, no se necesita el morocho y tantas cosas que se van dando, porque en realidad lo único que van a provocar es que la madre aumente de peso y después quiera bajar de peso de otra forma. Entonces no hay en realidad eso de que la madre va a producir más leche. La producción de leche, esto es bien importante, la producción de leche es según el tiempo que se ejecuta la succión, los tiempos de succión, cuando el niño está trabajando en la glándula mamaria y está sacando leche.
Esto es una cuestión hormonal. El niño hace la solicitud de leche a través de la succión y se ordena al cerebro de la madre que produzca más y es directamente proporcional. Más mamadas, más tiempo de lactancia y entonces hay más órdenes de producción de leche. Y hay una hormona que sube, que se llama oxitocina, y una hormona que baja del cerebro de la madre que se llama prolactina. Y entonces esta es la que nos va a dar mayor producción de leche. Hay algo que es interesante. Yeah. Sí, la voy a escuchar en las preguntas. Ya. No, sí, siga. Después le hago la pregunta. Cuando usted me hablaba de algunos mitos, hay muchos mitos. Por ejemplo, esto de la glándula mamaria chica, las mamás que tienen unos senos pequeños y dicen que no va a producir suficiente leche. Se ha demostrado que hay niños que ganan suficiente peso con la lactancia materna sin que la madre tenga desarrollado unas glándulas muy grandes, porque hay mamás que también producen menos cantidad de leche teniendo glándulas mamarias grandes. Entonces, es la producción según la orden que se dé a la cabeza, al cerebro de la madre. Entonces, sí, por supuesto que habrá que alimentarse bien, habrá que alimentarse adecuadamente, habrán eventos que habrá que evitar, ¿no? Porque la producción de leche, sí, la parte emocional, la lactancia tiene que ser tranquila, no puede ser que tenga una lactancia complicada, peleas con el padre, la lactancia se altera, entonces hay que tener momentos de lactancia. Nosotros decíamos que la madre tiene que tener mucha tranquilidad y tiene que estar prácticamente dedicada a la lactancia. Y eso lo hacemos durante los primeros 6 meses, trabajamos mucho para que las madres se dediquen de manera no exclusiva, porque hay muchas cosas que hay que hacer en el hogar y los otros niños también hay que atenderlos. Pero sí, o sea, hay que trabajar y hay que estar disponible. La madre tiene que estar disponible, no exclusiva, pero sí disponible para cuando el niño le pida comer. Entonces, la mamá tiene que estar disponible. Hay que tener en la familia un plan de colaboración, hay que tener solidaridad. La familia tiene que estar atenta a que la madre está en un trabajo, se podría decir, está disponible. Entonces, cuando ella va a dar de lactar, habrá que recordar que es un trabajo. Y entonces, todos colaboren, especialmente el papá, porque a veces los padres, los esposos, son un obstáculo para la buena lactancia. Entonces, sí, hay que pensar, hay que colaborar, no hay que hacerle la vida de cuadritos a las mamás. Hay esposos que son desconsiderados, pelean, se disgustan, y la madre no va con esa misma disponibilidad a darle de comer a su bebé. Pero sí, hay que tener solidaridad familiar y atenderla, ¿no? Es agradable cuando pudiendo el papá está al lado de la madre, conversando, atendiéndola, pasándola al bebé. Si el bebé está en la cuna, se lo saca, se lo pasa, se lo pone, porque hay muchas mamás que son cesariadas y la cesárea es una cirugía muy dura, muy dolorosa. Los partos normales, increíble. A veces ves una mamá que el mismo día no tiene ninguna molestia, pero las cesáreas son cirugías muy fuertes. Entonces habrá que pasarle al bebé, habrá que atenderle, hay que pasarle los pañales, no sé. Yo pienso que estábamos hablando acerca de la cantidad de veces que un bebé lacta para que exista más producción de leche. ¿Qué pasa cuando ya existe alimentación complementaria? Cuando el bebé comienza a comer. La frecuencia baja, normalmente baja, porque si el niño ya comienza a tener otra alimentación complementaria, pues lógicamente que ya está recibiendo más calorías y entonces él mismo va desplazando, se podría decir, las horas, y entonces es menor, ¿verdad? La frecuencia. Entonces sí. ¿Qué cantidad de leche debe tomar un bebé? Es variable, pero a veces se podría hablar de 200 mililitros, se podría hablar
de 300, de 400 mililitros. A veces es suficiente esa cantidad para que las ganancias de peso sean suficientes. Eso los controles con el médico pediatra le van a indicar a la mamá que las cosas están bien. Hay muchas mamás que dicen, mi hijo no está ganando peso, pero cuando los pesan, se ve la diferencia que hay entre, por ejemplo, un mes o 2 meses de diferencia y las ganancias son buenas. Lo que se puede esperar en pediatría es que un niño tiene la probabilidad de ganar a veces 1 libra, libra y media por mes en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre puede ganar un poco menos y en el tercer cuatrimestre gana mucho menos, de tal manera que ellos pueden ir ganando de manera proporcional hasta llegar más o menos a los 9 kilos al año de edad. Entonces, el médico que los va pesando va evaluando qué tan buena es esa lactancia, ¿no? Entonces, según eso, pues, las ganancias de peso son proporcionales. ¿Y hay alguna alteración en el peso de la madre con la lactancia? Sí, sí, va bajando. Definitivamente cuando la mamá va a lactar y se dedica al suficiente, la mamá va recuperando su peso, no inmediatamente, pero sí se nota. Por ejemplo, hay mamás que bajan bastante peso por dar de lactar, por el trabajo que tienen durante las noches, por la dedicación, porque no duermen a veces y porque descargan calorías a través de la leche materna. Estábamos también hablando antes acerca de las emociones de la madre cuando va de lactar. Una de las preguntas de los pacientes es si es que cuando una mamá está enojada o estresada, la cantidad de leche que una produce baja. Sí, baja, definitivamente que sí. De hecho, la predisposición al trabajo del manejo de la glándula mamaria y del pezón a veces es dificultoso y el niño siente de que hay algún problema y a veces el niño para de lactar. Entonces sí, la producción de leche baja. Eso sí, la parte emocional sí influye muchísimo. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí. En la actualidad, con el tema del COVID, si la mamá está hospitalizada, ¿qué medidas hay que seguir con la lactancia? Si la mamá, me imagino que habrá que trabajar con la recolección de leche. La recolección de leche se puede ejecutar. Entonces, si la mamá tiene buena producción de leche y su bebé, no sé hasta qué punto les permitan estar, yo creo que no, pero los bebés que se quedan en casa bien pueden recibir la lactancia, la leche materna de la leche extraída de la madre. Esa es una opción. Perfecto. Y justo hablando de la extracción de la leche, más o menos, ¿cómo se debe crear un banco de leche para tener en casa? Ya, bien. Hay mamás que producen bastante leche. Entonces, cuando producen bastante leche, pueden recolectar, pueden guardar leche. La forma más adecuada es en recipientes de vidrio, pero a veces no es tan fácil tener los suficientes recipientes de vidrio para poderlos ir Ahora guardando. venden estas como funditas, son como unas funditas en las que uno puede coger y meter a la congeladora. La recomendación es que sean unas funditas plásticas de buena calidad, porque el plástico tiene un bisfenol A que en realidad a veces puede desprenderse para el contenido lácteo. Entonces es preferible que sea un plástico de buena calidad de tal manera que puedan guardar la leche. Nosotros recomendamos que en la medida de que van sacándose la leche, vamos a decir que tengan las bolsitas, vayan asegurándolas bien y que las vayan fechando y las vayan guardando por fecha y las vayan ocupando por la fecha más vieja. Vamos a decir una leche que se guardó del día 3 y voy guardando el 4, el 5 y progresivamente voy ocupando las primeras de tal manera que le da a la mamá más oportunidad de guardar más tiempo la leche. Y fíjense que ¿Por cuánto tiempo se puede guardar? la leche se la puede guardar por mucho tiempo, a temperatura ambiente perfectamente 12 horas. O sea, la leche de mamá puede durar bien 8, 10, 12 horas sin descomposición, guardándola por supuesto en un recipiente higiénico. La leche que se la puede refrigerar
se la puede refrigerar a veces hasta una semana con tranquilidad, y la leche congelada se la puede guardar entre 4 y hasta 6 meses según unos reportes que se han leído. Entonces, eso es importante porque sí se puede guardar leche. La leche a veces se la guarda con la finalidad de completar o se la guarda con la finalidad por una emergencia, vamos a decir, que el niño esté, que la madre esté enferma, que tiene que salir, entonces se le complementa o se le sustituye en ese momento el seno materno por una lactancia de cualquier forma. Y entonces, aquí hay un puntito interesante. Es necesario que podamos optar en un bebé por darle de comer, no necesariamente con un biberón, con el chupón de goma o de Silastic, sino que se podría trabajar con varias opciones. Puede ser la cuchara, puede ser una jeringuilla, puede ser un vasito. Bueno, hay varias formas de trabajar para darle, no necesariamente que el niño esté probando el chupón, porque en realidad el chupón, por más que se quiera hacer, no es tan fisiológico ni se adapta muy bien a las estructuras de la boca. Entonces sí, si se puede eso, se puede hacer. Y con las mamás que no tienen tanta leche, ¿es necesario complementar con fórmula o simplemente hay que seguir tratando de que salga más leche? Siempre seguir estimulando, o sea, esto es continuo, porque si se piensa de que no estoy produciendo suficiente leche, dice la mamá, no tengo el suficiente leche y el bebé en realidad no está ganando peso, hay que optar por otras sustancias, vamos a decir. Y yo voy a ponerle una donante. Hay mamás que pueden recibir donaciones de otras mamás que tienen suficiente cantidad de leche. Es una práctica de las donantes, de las madres nodrizas, que pueden dar leche, que son mujeres sanas, que están competentes para darle lactar y que pueden recibir también esas donaciones de la madre, de una mujer, de una mamá que produce bastante leche. Hay mamás que producen mucha leche y pueden hacer lo mismo, guardar las leches y obsequiárselas a una mamá que necesita a su bebé un aporte más. Tenemos otra pregunta. ¿Qué consecuencias tiene en el desarrollo de un niño el no ser amamantado? Bueno, se supone que los niños en la actualidad reciben estimulación temprana, que se llama, una estimulación adecuada para cada edad que van avanzando. Pero yo les había comentado al principio que la neuroestimulación que reciben de manera natural, de ese contacto que tiene, de esa participación de actividad entre la mamá y el bebé, es muy buena. Entonces hay que tratar de evitar perderla, esa oportunidad. Hay que tratar de luchar por lactar. Es una práctica que cada día se va perdiendo más, pero yo creo que los programas para novios, los programas para mamás, deberían incluir programas de lactancia. En los colegios, las mujeres, las jovencitas deberían recibir clases de lactancia o por lo menos demostraciones visuales, videos en lo que respecta a eso, porque la lactancia es propia de la mujer. Para normalizarlo, ¿no? Sí, porque realmente ya tiene que haber una estimulación y una adaptación y no solamente se debe hablar de ciertas cosas, sino que también lo de la lactancia materna, que es una condición natural de la mujer, es una cosa que se la tiene que trabajar. Es lo mismo que los programas para novios, los programas para los recién casados, tienen que llevar todas estas programaciones porque son importantes para la formación de ellas, para que ya estén listas para trabajar. De hecho, la condición de ser mamá es una condición natural en las mujeres, porque todas, me imagino, yo he oído siempre que todas las mujercitas quieren ser mamás alguna vez. Ese instinto materno hay que perfeccionarlo, hay que estimularlo. Perfecto. Creo que no tenemos más preguntas, no sé si tienen otra pregunta por ahí. Otra cosa que quieran tocar, pero por ejemplo, eso que usted me hablaba de, yo le voy a mencionar algunas cosas al respecto de los mitos, porque sí es bien importante.
Pensar que, por ejemplo, la leche inicial, que se llama calostro, de los 2, 3 primeros días, se llama calostro, esa leche como que la ven que es cremosita, como que no vale. Esa O leche no es la sale mucho, sale muy poquito. sale poco porque la producción es inicial. En los 2, 3 primeros días de lactancia, la producción de leche es poca, pero de todas maneras está muy bien cargada esa leche. Entonces es necesaria, yo diría que es necesario que la mamá se predisponga a esos primeros días de manera importante. Ya la leche en los días posteriores varía en color, en sabor y todo, pero es importante. Es importante que utilicen el calostro, que no lo desperdicien. Yo alguna vez escuché en una de las visitas que le hacía a las mamás en la maternidad, que le decía una abuela, o sea, la mamá de la mamá, le decía que no, esa leche no sirve. Y esa leche es la más valiosa, se podría decir, porque es la que está bien cargada de todo lo que necesita el bebé para su desarrollo, todo, para tantas cosas que hay. Otra cosa que es importante, la lactancia se piensa que es dolorosa, que es un problema, y no necesariamente es eso. La lactancia es, podría yo decirles, eh, por mi esposa, siempre ha sido una situación agradable. Yo he visto madres con qué gusto y con qué paciencia y con qué dedicación que les dan de lactar, pero es teniendo tranquilidad. Entonces, por eso le decía que la tranquilidad que se da en el hogar, de la familia, del esposo, la colaboración es importante. Otra cosa que se escucha mucho es lo del pezón plano. Pezón plano no necesariamente significa de que no se pueda dar el lactar, porque lo que tiene que meter la mamá es toda la areola dentro de la boca. Entra el pezón y entra la areola, de tal manera que la succión se ejecuta con toda esa parte delantera de la glándula mamaria. No es solamente el pezón, porque cuando el niño comienza a trabajar sobre el pezón, lo puede lastimar porque los niños tienen una succión muy fuerte y las encías mastican duro. Entonces, hay que tener paciencia y entender. Es importante un entrenamiento previo. Es importante que la mamá tenga una noción de lo que es la lactancia. Entonces, sí, a veces hay necesidad de buscar un profesional o una profesional que les dé algunas indicaciones específicas para esto de la lactancia, cómo tiene que colocar la glándula mamaria en la boca, cómo tiene que ponerse, si tiene que tener un sujetador abajo, si la forma de poner el pezón, la forma de poner la glándula mamaria, la forma de ponerle los dedos para que el niño, por ejemplo, los huequitos de la nariz no se tapen y que la lactancia sea una cosa agradable, ¿no? Entonces, no Perfecto. necesariamente es dolorosa, no necesariamente le va a deformar los senos. Muchas mamás dejan de darle o no le dan la lactancia porque creen que se le va a Claro, deformar. porque tienen miedo de que se les dañe. Es una creencia que yo me acuerdo, mi abuela siempre decía eso cuando yo era chiquita y le escuchaba que les decía a mis tías y a mis primas Es verdad que, eso que que... se les va a dañar los senos. Y otra cosa que también dicen es que la mamá va a ganar mucho peso. Es lo contrario, ellas van a bajar de peso en la medida que trabajen con más lactancia porque lo van a perder. Y la otra cosa que me preguntaba alguna vez alguien es si los implantes, que a veces muchas mujeres, muchas mamás tienen, esos implantes impiden la lactancia. No impiden la lactancia. Los implantes van colocados detrás de la glándula mamaria porque se hace la operación, la cirugía que se hace es una operación debajo de la glándula mamaria y se introduce el implante, entonces la glándula mamaria queda encima. Entonces eso es importante que lo conozcan porque no impide. Perfecto, tenemos una pregunta aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de iniciar alimentación complementaria antes de los 6 meses? Los obstáculos, el impedimento para continuar. Miren que trabajar tempranamente hace que se modifique la conducta de alimentación, especialmente con lo del seno materno. Muchas mamás creen que hay que iniciar rápido, pero sí me acuerdo yo, es una vivencia que cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo hace 43 años, eh,
el médico sí le mandó, al mes le mandó jugo de naranja. Alguna vez en una Al participación, mes. al mes de vida. Y entonces, otras cosas que nosotros veíamos en otras poblaciones de otras partes, es que, por ejemplo, se les daba jugos de proteínas de la carne. Entonces se hacía como lo que bote una carne que la esté hirviendo, hacen un juguito y eso se lo daban con cuchara al bebé. Pero son prácticas que en realidad son innecesarias. Y otra de las cosas que tendríamos que trabajar muchísimo es que la práctica de creer que la incorporación de un biberón es necesaria. Y yo ahí sí que me opongo, porque daña mucho esto de la lactancia materna, pensar de que el niño tiene que alimentarse con un biberón. Es importante que se tenga en cuenta que apenas nace el bebé, es sacado de la barriga por vía vaginal o por cesárea, esté colocado encima de la madre. Ese contacto piel con piel estimula a que se comience a producir leche. Parece mentira, pero tener a un bebé, la mamá tiene el bebé en el pecho, estimula cerebralmente la producción de leche, del calostro, que el bebé lo tendrá que recibir. Es importante también que dentro de las prácticas, dentro de lo que es el quirófano, cuando es cesárea o cuando es un parto normal, no se esté apurando el médico que lo recibe por hacerle maniobras. Por ejemplo, ponerle la vitamina K. La vitamina K se la pone con la finalidad de evitar la hemorragia del recién nacido. Se lo pesa, se lo mide, se lo lava. Todas esas prácticas pueden ser postergadas. No hay ningún apuro realmente. Se ve cuando el bebé se recibe al bebé y se deben hacer evaluaciones iniciales. No hay necesidad de estarlos aspirando a todos los niños. Se aspira por las fosas nasales al niño que en realidad tiene obstrucción, que demuestre que tiene alguna dificultad evidente ante el médico pediatra. Entonces, él toma la decisión de aspirarlo, pero si es posible, no se lo aspira. Si es posible, no se lo pincha. Si es posible, no se lo baña. Aquí hay la costumbre de coger al niño y apenas nace, lo bañan, lo visten, le hacen todo. Es preferible que el contacto sea rápido. Y para beneficiar a la lactancia, debe recibir rápido la lactancia, así sea, apenas si es una cirugía, apenas ya la madre se recupere, colocárselo, porque inclusive la madre se recupera más rápido cuando tiene a su bebé encima. El bebé se estimula más rápido a comer, apenas ya está el contacto con la glándula mamaria de la mamá. Entonces, sí es importante trabajar con esa parte, dejar los procedimientos que los puedo hacer después. El médico los puede hacer más tarde. Primero el contacto, primero colocarlo para que reciba su primera estimulación con la glándula mamaria de la madre. Eso es bien importante porque son cosas que pesándolas en un momento dado sí son valiosas. Entonces, ahí sí que tenemos que trabajar. Algo que se nos estaba olvidando, ¿qué tanto es los tiempos que debe lactar? El Justo libre esa era mi siguiente pregunta. es importante porque se puede acabar el tiempo. Entonces, la libre demanda para nosotros es esa. O sea, coma lo que necesita, coma el tiempo. Por eso decía, la exclusividad de una madre, no solamente para darle lactancia materna exclusiva, incluye la disponibilidad que tenga la mamá para su bebé. Es a tiempo completo. Para una mamá es su bebé. El recién nacido es su bebé. Entonces, apenas nace ya tiene que tratar de incorporarlo y los tiempos que necesiten, no es que le voy a poner. Yo he escuchado siempre que las abuelas decían, para que no se te malcríe, las amigas dicen, para que no se te ponga malcriado, que no sea resabiado, hay que tenerle horarios, hay que ponerlo cada 3 horas. Eso es, ¿sabe qué? Para mí es una crueldad. Yo le digo, pero usted está pensando, cuando usted quiere comer algo, usted va al refrigerador, lo busca, se hace una comida, pero el bebé le llora y le pide. Y la forma de buscar la manifestación de hambre es poniéndole el dedo al lado de la boca. Le ponen el dedo al lado de la boca, un dedo limpio, por supuesto, con toda la higiene. Le ponen y enseguida el niño hace el reflejo de búsqueda y intentará enseguida
chuparle el dedo, le toca los labios y el niño enseguida abre la boca. Entonces son manifestaciones que la mamá tiene que saber, siempre con buena higiene. Y esas son formas de trabajar, se podría decir, de adivinar las cosas. Es ese trabajo que tienen las madres con sus bebés. Entonces lo tienen que saber. Y cuando hablamos de, por ejemplo, el tiempo en cada uno de los senos, ¿se puede dar más uno que otro o cómo es? Por eso le decía, es libre demanda, pero los libres demandas son, mientras un seno tenga bastante leche, trabaje con ese. Y la próxima mamada, la próxima lactada, tiene que empezar por el otro seno que no lactó, o que lo dejó incompleto, o que todavía la mamá dice, en este seno se tomó creo que la mitad, por los tiempos y por la ingurgitación que tiene la glándula mamaria, que se crea grande y dura. Entonces, eso saben las mamás. Entonces, vale la pena ir trabajando de a poco con la finalidad de saber bien cómo tienen que trabajar. Entonces, sí, empezar por el otro y tiene que, yo le digo, los tiempos para mí siempre ha sido libre demanda porque esa es la mejor forma de trabajar. Entonces van conociendo a su bebé, cómo van trabajando. Y esa es una forma, no de educarlos, sino una forma de trabajar y de esa coherencia que tiene la madre, esa unión que tiene la madre con su hijo. Entonces, ellos saben, tanto la mamá como su hijo, la madre conoce todo lo de su bebé. Sabe cuando tiene hambre, cuando se quedó, le faltó, le sobró, ya tiene sueño, ya no lo quiere. Y ahorita que estamos hablando de este término, ya no lo quiere, la mamá tiene que guardar ciertas precauciones al respecto de ciertas bebidas, el café, el alcohol, la utilización del tabaco. Todas esas cosas varían el sabor de la leche. Inclusive ya sabemos que la nicotina pasa a través de la lactancia materna, entonces hay que evitar el cigarrillo. Hay mamás que fuman. ¿La cafeína no se puede tomar durante la lactancia? Que no, porque se produce estimulación. El niño se pone, como dicen, se pone demasiado alterado. Entonces hay que evitarlo. Entonces es preferible eso. Y le estaba diciendo que hay mamás que fuman tanto de lactar. Inaceptable. Y con eso sí hay que trabajar. Hay que prohibirlo el cigarrillo. Hay ciertas sustancias, como por ejemplo el alcohol, varía el sabor, la hace un poquito más ácida la leche. Entonces hay que trabajar y evitarla, ¿no? Porque no es conveniente. Claro. Otra cosa, las mamás... Tenemos una última pregunta aquí. Si no segrego leche, ¿solo me puedo ayudar con líquidos o algo más específico? Porque a veces saben mandar alguna pastilla, como, no sé, entre mujeres a veces se dicen tienes que tomar esta pastilla o tal vez esta otra cosa que me ayudó. Miren. O sea, la verdad, yo le puedo decir que como para a mí me parece que mientras yo más agua tomo, más leche tengo. El día que tal vez estoy más ocupada y no tomé mucha agua, como que siento que no tengo tanta leche. Por supuesto que sí, que tomar agua lo suficiente y lo adecuado, porque la lactancia, si usted va a dar medio litro de leche en cada lactada, es medio litro que sale de su cuerpo de agua, de líquido. Entonces hay que proveerse del líquido, definitivamente que sí. Algo le quería comentar, era al respecto de actividad física. Hay mamás que hacen gimnasia, actividad física, porque ellas se sienten, especialmente las mamás jóvenes, que son las que tratan de buscar adaptar su cuerpo, ¿ya? Pero traten de no hacerlo inmediatamente, una diferencia de 2 horas antes de dejar de lactar, para que no se produzca realmente la incorporación de ácido láctico en la leche materna. Entonces eso es importante que lo consideren, y para que vayan tranquilas a dar de lactar, que se hidraten bien, que coman bien, muchas frutas, y evitar lo que no deben comer. Perfecto. Yo creo que con eso estamos. Algo que me faltaba un pedacito que es importante. Una vez que tenemos la descongelación del producto, de las bolsitas o de los recipientes, cuando se supone que hay que complementar con leche guardada en recipientes, la leche de la mamá mismo, simplemente a veces es necesario sacarlo a la temperatura ambiente de unos 15 a 20 minutos y la leche se descongela. No olvidemos que la temperatura ambiente puede ser 26, 25, 20 grados, y eso es más que la refrigeración, que los 8 grados de refrigeración. Entonces sí se descongela con facilidad. Y la otra forma es que nuestro cuerpo, nuestras manos están a 37 grados.
Esa es la temperatura nuestra, de tal manera que coger la botellita y tenerlo, el recipiente que tengamos entre las manos a 37, descongela. Y si hay necesidad por el apuro de descongelar, simplemente se puede poner agua tibia en una taza, por ejemplo, y poner el recipiente de la leche materna con la finalidad de descongelarlo. Eso es preferible. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra Entonces, cosa? no tipo en baño María como, o sea, como con una olla de agua hirviendo y en baño No María. tanto, no. Yo sugeriría que se puede hacer lo del baño de María, pero no es necesario poner agua hervida, caliente, ¿no? Agua tibiecita, un vapor. Lo que sí recomendamos es que no usen el horno de microondas, ¿ya? Ok. Sí recomendamos es que sea con medios físicos en los cuales podamos establecer bien una forma de descongelación natural, ¿no? Orden microondas, traten de evitarlo en lo posible. Usen la olla siempre, usen sus hornillas, sus aguas calientes, sus aguas frías, y ya que usted me está preguntando lo de esto, la forma de bajar la temperatura siempre son los medios físicos. Cuando hay fiebre, simplemente se puede bañar al bebé, no utilizar los químicos, aprovechando de esto que estamos conversando. Y antes de, no sé si me da unos segundos para decir algo, Sí, unos mensajes, sí, no se preocupe. siempre trabajamos con los médicos jóvenes, pero tratamos en lo posible de que en los cuneros donde se reciben los niños, en las maternidades, en los lugares donde hay cuneros, de que no se implemente el sistema de los tarros de leche, porque eso ha sido terrible, porque tanto el personal de enfermería como cualquier persona que ya mete en la cabeza la idea de que tiene que complementar con leche de tarro, la leche de tarro que por supuesto les voy a decir que me parece que mucha gente no lo conoce, la leche de tarro es leche de vaca. No hay otra leche en tarro, es leche de vaca o las fórmulas vegetales, pero la leche de vaca es esa, la que se da normalmente, y las personas les meten leche de vaca. Es una leche que tiene una proteína animal diferente a la del ser humano, de tal manera que no es conveniente. Yo sí sugiero que en los cuneros no se debe trabajar con biberones. Hay que trabajar muchísimo, hay que pelearla. Yo les digo a las mamás, si usted estuviera en Galápagos y no tiene nada, ¿qué tiene que hacer? Darle de lactar, buscar la forma de trabajar. Se le acabó, no hay leche de tarro. Trabajen. ¿Qué hacen las mamás que están al pie? Yo trabajé en la provincia de Chimborazo, en mi magistratura rural, y yo lo que veía de las mamás que simplemente cogían al hijo que lo tenían atrás en el poncho, lo bajaban, el nudo lo pasaban para adelante y lo pasaban el nudo para atrás, el niño venía de cabeza y lo ubicaban en la glándula mamaria. Yo decía, eso era todo. Y esto era todo. Y de ahí pasaban al otro. Y era impresionante. Ellas no tenían problemas. Y eran niños que se criaban en un ambiente poco higiénico porque son mamás que trabajan con la tierra, con las hortalizas, con las legumbres, con los vegetales que van sacando de la tierra y las manos están trabajando, pero la protección de la leche materna no les permitía que ese niño tenga diarreas, que tenga problemas mayores y bien gorditos, porque eran niños que se nutrían bien con la lactancia materna. Entonces, digo, esa está la inmunidad, ahí está la inmunidad. Ahí está lo de las diarreas. Sí, entonces hay que trabajar. Yo creo que tenemos que trabajar. Y eso es, se podría decir, un mensaje para los médicos que no estén pensando que la opción complementaria es el tarro de leche. Siempre hay que trabajar antes de que la madre dé a luz o tenga el parto, ya hay que trabajar antes, hay que trabajar con la alimentación de la madre, hay que trabajar con las glándulas mamarias, prepararlas, suavizarlas, preparar el pezón, hay que pensar la disponibilidad mental para la lactancia tiene que darse. Entonces, no sé, a veces no se habla con un profesional o una profesional de lactancia.
hay que buscar una persona que la ayude, que le dé unas orientaciones, unas clases, unas charlas a las madres para que ellas puedan tener esa disponibilidad. Entonces sí, es importante. Es importante que la gente trabaje, que los ginecólogos trabajen con una persona que ayude para la lactancia, que se prepare la mamá, que sepa bien que ya antes de que dé a luz tiene unos pezones invertidos. Los pezones invertidos no son, podrán ser aparentemente un problema porque dirán, no tengo pezón, el pezón está metido, pero está demostrado que la succión del bebé es la que va a sacar al pezón hacia afuera. Se adapta bien la boca del bebé en la areola de la madre y el niño se encarga de succionar perfectamente y sacar la leche que necesita. Y es más, algo de cuando están ingurgitadas, los senos dolorosos, como inflamados, y porque se ha quedado mucha leche, hay que pelearla. Y el único que puede trabajar perfectamente es el mismo bebé. Tiene que sacar la leche que está guardada, que está ahí, se puede decir, rebosando. Cuando se forma una mastitis. Se hace como una mastitis, es como una mastitis, ¿no? Pero hay que trabajar y el niño es el único que puede trabajar mejor, que por supuesto hay formas de sacar la leche, pero entre lo uno y lo otro, yo diría de la forma natural en que estamos comentando en este momento. No sé si hay alguna pregunta que me quiera hacer, pero... No, yo creo que ahí hemos terminado, ya no hay más preguntas también. Quería agradecerle por su tiempo, por haber compartido con nosotros este tema tan importante que es la lactancia materna. Para muchas mujeres es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias también a Dr. Isi por este espacio. Y bueno, a la gente decirle que recuerden que pueden hacer sus citas por la app de Dr. Isi y vamos a estar haciendo un poco más de estos lives en otra ocasión. Muy bien, les agradezco mucho la participación en este también, ¿no? Así que bueno, a seguir trabajando, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir trabajando con nuestros hábitos y nuestras costumbres que son importantes. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.